Muy bien, hoy iniciamos la parte final de lo que es la elasticidad. Hoy vamos a tratar de ver alguna serie de problemas donde lo vamos a resolver directamente y que usted vea cómo se hace y cuáles situaciones pueden aparecer, cómo se puede presentar un problema de elasticidad. Iniciamos recordando cuál es la definición de elasticidad. Bueno, primero, elasticidad no tiene dimensional, no tiene signo, por lo tanto es un valor nada más, un valor que representa un cambio entre una cantidad debido a una variación en el precio. Dice que la elasticidad indica en qué medida se ve afectada la demanda por variaciones en el precio. Por eso, tanto una manera de representar y conocer las preferencias de los consumidores. Si analizamos la elasticidad, lo que queremos averiguar en realidad es si el producto, el bien o el servicio que nosotros ofrecemos, vendemos, ¿qué pasa si yo le bajo el precio o qué pasa si le subo el precio? Si es la elasticidad de la demanda, vamos a recordar que la demanda es negativa, es inversa. ¿Qué significa? Que si el precio baja, la demanda sube. Y si el precio sube, la demanda baja. Son inversamente proporcionales y la gráfica es una línea que va de más hacia menos. ¿Por qué? Porque es inversa, negativa, para poderlo empezar. No hay una gráfica directa de elasticidad, sino que nosotros utilizamos la misma gráfica de la demanda para poder representar la elasticidad. Veamos acá y vamos a recordar lo siguiente. En la parte superior vamos a colocar el precio. Recuérdense que esta es la Y. Y en la demanda está la horizontal, en este caso la cantidad demandada está en la horizontal y esta horizontal representa a la X. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tengo de poder ver la elasticidad? Bueno, vamos a empezar por la parte central. Si la respuesta que me da la elasticidad es 1, entonces le llamamos unitaria. ¿Qué significa unitaria? Significa que va a existir una variación proporcional a la cantidad que subió el precio y que bajó la cantidad. Entonces la respuesta va a dar 1. Por ejemplo, si el precio sube un 25% y la cantidad bajó un 25%, 25 dividido 25 da 1. Cuando es la misma proporción de la variación, se llama unitaria. Cuando la elasticidad es mayor que 1, por ejemplo, 1.01, 2, 3, 4, 5, 5.86. Todos estos valores nosotros decimos que es elástico. Por el contrario, si el valor es un decimal menor que 1, por ejemplo, 0.89, 0.25, 0.40, entonces decimos que es inelástico. Pero también tenemos dos extremos. Tenemos cuando la elasticidad tiende al infinito, o sea que nos dé 10.500 y algo, y es un valor mucho más alto o mayor que 1, entonces decimos que es perfectamente elástico. ¿Qué significa perfectamente elástico? Que un mínimo cambio en el precio va a provocar un gran cambio en la demanda. Y también está del otro lado, en el lado contrario, está la demanda o la elasticidad perfectamente inelástica. ¿Qué significa esto? Que no importa el precio, la gente va a pagar el producto a como esté. Por ejemplo, la medicina que se estaba ocupando por un tiempo para el COVID, que decían que con ese medicamento valía 2,000, pero ya después subió a 20,000, a 30,000 el mismo frasquito. ¿Y qué vamos a tener? Que como subió el precio, pero como era tan necesario, la gente pagaba lo que le dijeran. Y ese es un ejemplo de lo que es lo inelástico. También vamos a decir
Las drogas están dentro de este. El que es drogadicto, pues simplemente no va a dejar la droga solo porque el grillo esté más alto, o el plumón, o el jalón, no sé cómo le dicen ustedes, pero si el precio subió, no importa, porque a mí me interesa poder tranquilizar esa necesidad que tengo de la droga. El alcohol, cigarros, cerveza. Mucha gente está renegando con respecto al precio del pan, de las tortillas, pero la cerveza dicen que subió y nadie alega nada. Y podemos analizar esa situación. Estaba escuchando en un noticiero de Estados Unidos con la fecha de hoy, donde dice que la harina allá en Estados Unidos subió un 35% y los productos del maíz subieron un 25%. Ay, digo yo, si allá subió un 35%, aquí en Guate, ¿cómo irá a ser el reflejo? Y si el producto de maíz allá subió 25%, ¿qué va a suceder acá? Ahora, la ventaja en Estados Unidos es que muchos de los empresarios tienen subsidios del gobierno y eso mantiene el estatus, pero la canasta básica en Estados Unidos está subiendo. También estuve viendo el precio del combustible. Dicen que hay lugares en Estados Unidos que vale $5.60 el galón. Yo mencionaba lo del COVID, pero esta medicina para el azúcar, para la presión, para el corazón, hay medicinas que son especiales para el cáncer y que si la persona lo deja de tomar, pues muere. Y lo que dice uno, bueno, me importa que mi familiar está vivo. Sí, pero valía 400, hoy vale 800. ¿Qué? Pues tenemos que pagarlo. Entonces, eso es vital y ahí es donde decimos que no importa el precio que tenga, vamos a seguirlo consumiendo. Muy buen ejemplo el que tenemos acá. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva para poder seguir analizando. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo. Recuérdense que puede existir de varias maneras o cómo se vaya a representar el problema que tengamos de elasticidad. El problema nos dice lo siguiente. Se tiene que a un precio de 100, la cantidad demandada es 10. Veamos entonces, a un precio de 100, vamos a seguirle la pista a la gráfica, dice que la cantidad demandada es 10. Aquí lo tenemos. Si el precio sube a 120, estoy en 100 y el precio sube a 120, la demanda baja a 9 unidades. Entonces, tengo un efecto que es el efecto que se espera en la demanda, que si el precio aumenta, la demanda baja o la cantidad demandada baja. Eso es lo que yo esperaría que sucediera en un ejemplo de demanda. Si fuera oferta, entonces las dos irían para arriba y esta línea roja que tengo hacia abajo tendría que ir para arriba. Pero vamos a ver entonces donde yo puedo crear una pequeña tablita con esta información. Tengo P, tengo Q, dice que a precio 100 se compraban 10 unidades y a precio 120 se compran 9 unidades. Muy bien, eso quiere decir que voy del 100 hacia el 120 y voy del 10 al 9. Eso quiere decir que mi precio base es este, 100 y 10. Y luego vino el aumento del precio y la reducción de la cantidad. Bueno, vamos a ocupar la fórmula. La fórmula nos dice que necesita primero la diferencia. Aquí tenemos cantidad y abajo tenemos precio. Entonces nos dice que es 10 menos 9. Para que no salga negativo, lo que hacemos es que vamos a colocar la cantidad mayor menos la menor. Aquí vemos que es negativo, ahorita les explico. Entonces es 10 menos 9
dividido en la cantidad base. ¿Cuál es la base? El 10. ¿Por qué? Porque estoy comparando de aquí para acá y de aquí para acá. Bueno, ya tengo la tablita. ¿De dónde saqué la tablita? Pues del problema. ¿Puedo obviar la tabla? Claro que la puedo obviar, no es necesaria, la podemos borrar. Borrémosla para que no haya ningún problema y puedo trabajar directamente del problema. Trabajemos ahora del problema, no hay nada que nos pueda afectar en esta situación. Veamos entonces. El problema me lo pueden dar en forma redactada. Recuérdense que en matemática básica 1 se trabajaron ecuaciones y en las ecuaciones aparecían problemas planteados con palabras. Les daban funciones donde decía que y es igual a x más b, x al cuadrado más 3 y empiezan a dar un montón de valores. O simplemente les daban puntos según la gráfica y había que buscar la pendiente, había que buscar hacia dónde ir y todo lo demás. Entonces tenemos 3 posibilidades a la hora de poder plantear un problema. Entonces nos dice lo siguiente. En la gráfica tengo que establecer quién es P y quién es P'. P, hay un P inicial y hay un P final. Este P final le colocamos un apóstrofe aquí en la parte de arriba y decimos P', y este es el final. ¿Cuál es el precio inicial? Dice que el precio inicial era 100 y el precio final es 120. Pero también me dan una cantidad inicial. Y la cantidad inicial dice que son 10 unidades. Y de estas 10 unidades bajo a 9. Entonces, mi Q' o Q final ahora es de 9. Vengo, lo relaciono con mi gráfica y observo que es lo mismo que dice mi gráfica. Dice que de P pasó a P', de 100 subió a 120 y de 10 bajó a 9. Entonces aquí tengo lo que es el punto y aquí tengo el otro punto. En este caso, este sería A y este sería B y estamos siguiendo del punto A al punto B. ¿Qué es lo que nos pide la fórmula? Ok, dice que la elasticidad es igual. Dijimos que lo que necesito es el cambio en Q y el cambio en P, que es lo que tiene que ir dentro de todo esto. Me voy entonces a Q y dice en Q que eran 10 y bajó a 9. Entonces digo 10 menos 9. Me voy a P y dice que de 120 de 100 subió a 120. 120 menos 100. Okay. Pero esto va a ir dividido dentro del base o el unitario o lo inicial para poderlo trabajar. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi precio base? Mi precio base es 100 y mi cantidad base o inicial es 10. Aquí tengo las cantidades, esto va partido 10 y esto va partido 100. Y ya tengo el planteo de lo que es la elasticidad. ¿Qué tengo entonces? Me dice mi elasticidad que es igual a 10 menos 9, me queda 1, un décimo. Todo esto dividido 120 menos 100, me queda 20. 20 partido 100, me queda 20 partido 100. Y ya lo tengo resuelto en esta parte. ¿Qué es lo que hago? Bueno, voy a ocupar una calculadora y voy a encontrar cuál es el valor que tiene la elasticidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, paréntesis, 1 dividido 10, cierro el paréntesis, todo esto dividido, abro 20 dividido 100, cierro, respuesta 0.50. Elasticidad es igual a 0.50. ¿Qué quiere decir? Que es inelástica.
Muy bien. Vamos a hacer de cuentas que no conozco, que no tengo fórmula. Aquí, no que solo tengo la gráfica. Y me dan la gráfica y con esta gráfica tengo que buscar la elasticidad. Ok. Entonces, voy a suponer que esto no existe. Esto que está aquí no existe, miren. Vamos a ver. Ok. Esto no existe. Imaginemos, no existe. Solamente me están dando la gráfica y me piden que cuál es el valor de la elasticidad. Entonces vengo yo y tengo que tomar decisiones de cuál es el camino que voy a tomar. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Es, primero, tengo que establecer quién es el inicial y quién es el final. Okay, voy a escribir acá inicial y final. Tengo un P inicial y un Q inicial. Tengo un P final y un Q final. Ahora, ¿cuál de los dos es el que vamos a tomar en cuenta? Miren, aquí aparece el prima. El prima significa que va a ser un efecto o va a existir después de. Lo mismo, tengo un prima aquí. Vamos a revisar. El prima tiene que coincidir con el primo. Y aquí está. Entonces, aquí tengo un punto. Y luego tengo el P con el Q. No tiene prima. Por lo tanto, este es el otro valor que tengo. Entonces ya tengo los dos valores que tengo que comparar. Pero esos dos valores se transforman en 4. 2 puntos son 4 valores. Si tiene el apóstrofe, es final. Si no tiene, es el inicial. Entonces, ¿qué es lo que decimos? El inicial entonces sería 100. El precio. Y la cantidad es 20. Pero el precio, según lo que veo acá, subió a 120. Y la cantidad se redujo de 20 a 12. Bueno, ya tengo los 4 datos. Aquí están 2, aquí están 2. Y lo que hice fue trasladarlos a una tablita. Ahora vengo y lo voy a resolver. ¿De qué manera lo resuelvo? Pues simplemente la misma fórmula me dice que en la parte superior va a ir la cantidad y en la parte inferior va el precio. ¿Qué me pide entonces? La cantidad de dónde a dónde varió. 20 menos 12. ¿Cuánto varió? Varió 8. 20 menos 12 me da 8. ¿Cuál es el precio base? O el inicial es 20. Ahora me voy al siguiente y nos dice que el precio valía 100 y cambió a 120. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 100 y 120? Es 20. ¿Sí? ¿Y cuál es el precio base? El inicial. 100. Entonces ya tengo mi fórmula básica. ¿Cuál es mi fórmula básica? Esto está arriba y esto está abajo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues dividirlo. ¿Cómo queda mi división? Pues mi división dice paréntesis. 8 dividido 20. Cierro el paréntesis, dividido, abro paréntesis. 20 dividido 100, cierro el paréntesis y me da 2. Eso significa que la elasticidad es igual a 2. Y como es mayor que 1, entonces decimos que la demanda es elástica. ¿De dónde saqué el 2? De esta división. ¿De dónde sacó el 8? 20 menos 12. Y este 20 es la base.
Y luego en el otro, el 20, 100 menos 120, 20. ¿Cuál es la base? 100. Entonces, estoy comparando de la fase inicial a la fase final. Pero ¿dónde decía que era inicial y dónde era final? ¿Usted se lo está inventando? No. Aquí me está diciendo que este es inicial y esto es final. ¿De dónde lo saco? Bueno, que aquí está P y aquí está P'. Aquí está Q y aquí está Q'. Cuando yo le agrego el apóstrofe a la P o a la Q, le estoy diciendo que es el cambio que hubo, el incremento o decremento, o que solo la P es inicial y la P' es final, o que la P es 1 y la P' es 2. Son algunas formas en las que yo puedo tratar de analizar de dónde me saqué los datos. Muy bien, veamos ahora qué sucede cuando me dan una tablita. ¿Qué tengo que hacer con esa tablita para poderla desarrollar o trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, me dan la tabla, la que tengo acá, y me están dando el precio, la cantidad, me están dando la gráfica. Esta tabla refleja lo que dice la gráfica. Veamos si es cierto. Empieza con precio 0, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Y con cantidades de 0 a 40, de 10 en 10. 0, 10, 20, 30, 40. En la primera nos dice 0 y 40. 0 y 40. Ya tengo el primer punto. En el otro me dice 2 y 30. 2 y 30. Luego me dice 4 y 20. 4 y 20. Luego me dice 6 con 10. Y por último me dice 8, 0. Bueno, aquí podría ser cuántos puntos de equilibrio. 1, 2, 3, 4. Y si me piden los 4, pues tengo que hacer los 4. ¿Cómo lo haría? Ah, bueno. Con estos 4 datos encontraría una. Luego, con estos otros 4 datos encontraría otro. Con estos 4 datos encontraría otra. Y con estos 4 datos encontraría otra. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4. Tengo 4 posibilidades para encontrar la elasticidad. Lo que se acostumbra es colocarle nombre, en este caso A, B, C, D, E, F. Pero como solo estamos viendo, no estamos viendo de ningún punto a punto, sino que estamos viendo una generalidad. Estas son las posibilidades que tengo. Pero de estas posibilidades, ¿qué me están pidiendo? Pues me voy aquí y me están pidiendo que busque la elasticidad de la demanda, en este caso en 4. Y en 4 está aquí. ¿Qué indica esto entonces? Ah, bueno. Dice que necesito el delta Q y necesito el delta P. Si estoy buscando aquí, tengo que tener más datos, no solamente un punto, necesito 2 puntos. ¿Cuáles son entonces? Bueno, me está diciendo que hay una diferencia de 10. Sí, pero diferencia de 10 en todos hay. 40 menos 30, 10. 30 menos 20, 10. 20 menos 10, 10. 10 menos 0, 10. Y la diferencia en el precio, igual. De 0 a 2, 2. De 2 a 4, 2. De 4 a 6, 2. Pero como estamos buscando en el punto 4, entonces me dice que el precio es 4 y la cantidad es 20. ¿Qué fórmula usé? La fórmula de la elasticidad. Aquí está. Este sistema o esta forma que ustedes tienen únicamente se da cuando los valores son constantes.
¿Qué significa constantes? Que tanto P como Q mantienen las mismas diferencias. 2, 4, 6, 8. ¿Qué son? Constantes. 10, 20, 30, 40. ¿Qué son? Constantes. Por lo tanto, las diferencias que tengamos en P y las diferencias que tengamos en Q son las mismas. Solo me hace falta con qué lo voy a comparar. Y en este caso lo voy a comparar con precio 4 con cantidad 20. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, relacionémoslos. ¿Qué dice la fórmula? Dice que tengo delta Q, necesito delta P y necesito el precio P y el valor Q. ¿Cómo llego a 1? Bueno, resolvámoslo. 10 partido 2, ¿cuánto da? 5. Bueno, aquí hace falta el símbolo de división. 4 dividido 5, ¿cuánto da? Pero, ¿qué sucede con las divisiones que tengo entonces? 10 dividido 2 es 5, 4 dentro de 20, ¿cuánto da? Ese es juguete, nada más, análisis sencillos en los cuales yo puedo ver, pero solamente puedo comparar uno. Vamos a ver, esta es unitaria. Bueno, igual. Vamos a analizar esta porque sí me interesa el análisis que puedo hacer. ¿Por qué? ¿Qué dice nuestra fórmula de elasticidad? Cambio porcentual en el precio dentro del cambio porcentual, perdón, cambio porcentual en la cantidad versus el cambio porcentual en el precio. ¿Qué tanto varía el precio, la demanda con un incremento en el precio? Veamos entonces, nos dice lo siguiente. Nos dan una tablita, pero yo prefiero ocupar la gráfica, para mí es más fácil. Dice que de 4 subió a 5. Ok, ahí está la flecha, miren que dice subió. De 100 bajó a 75. Ahora viene, bueno, ocupemos la fórmula. Claro, ocupémosla, no hay problema, pero me interesa hacer un análisis previo. Bueno, de 4 a 5. ¿Cuánto subió? 1. ¿Cuánto era que valía? Valía 4. ¿Un cuarto cuánto equivale? A 0.25. Porcentualmente es 25%. Veamos la cantidad. ¿Qué dice la cantidad? De 100 bajó a 75. ¿Cuánto bajó? Bajó 25. ¿De cuánto bajó? De 100. 100 dividido 25, ¿cuánto da? 0.25. Y eso equivale entonces al 25%. Entonces, ¿qué sucede? Cuando cambió el 25% en la cantidad y cambió el 25% en el precio, entonces se llama unitario. Pero ¿por qué no ocupó la fórmula? Sí, ocupé la fórmula. Lo que pasa es que lo hice analizándolo, pero hagamos la fórmula. Entonces, 1, vamos a ver. 25. ¿Cuál es la cantidad base? 100. Pero está haciendo lo mismo. Pues es la fórmula. P2 menos P1, 1. ¿Cuál es el precio base? 4. ¿Qué tengo entonces? Una división de 25 partido 100 y 1 dividido 4. ¿Cuánto me da? Me da 1. Como demanda, como elasticidad unitaria. Y pues ahí veo lo que tengo y hice un previo análisis para ver cómo está ubicado. Muy bien, veamos la siguiente tablita. Ahora sí, me están dando una tablita y yo lo que necesito encontrar es la elasticidad en esto. Bueno, me dice que originalmente el precio está en 5. El precio está en 5
y bajó a 4. De 80 subió a 100. Me está diciendo que trabaje la fórmula del promedio. Promedio o punto medio. ¿Cómo encuentro el promedio? Bueno, voy a sumar 5 más 4 partido 2. Esto es igual a 9 partido 2. Es 4.5. Entonces ya tengo mi promedio. Ahora me voy a la cantidad y digo 80 con 100. Digo 80 más 100 partido 2. 80 más 100 es 180 partido 2. Es 90. Okay. Ya tengo el 90. ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, porque me están pidiendo que utilice la fórmula del promedio. Vengo y ahí tengo todo lo que necesito. Dice mi fórmula que necesito el cambio en la cantidad. Y dice, de 80 cambió a 100. ¿Cuánto cambió? 20. Dividido el promedio, 90. Todo esto dividido, ahí se acuerdan, cantidad, precio. Nos vamos al precio. De 5 bajó a 4. ¿Cuánto cambió? 1. ¿Cuál es el promedio? 4.5. Ok. Ahora vengo y voy a hacer la división. ¿Qué división hago? Bueno, dice paréntesis, 20 dividido 90. Todo esto dividido, paréntesis, 1 dividido 4.50. Cierro y le doy igual. ¿Cuánto vale? 1. Por lo tanto, digo que es unitario. Muy bien, vemos el siguiente ejemplo, es muy parecido al anterior. Observamos igual, me están dando un precio original, de 10 subió a 20 y la cantidad de 100 bajó a 40. Recordamos que lo que tengo que hacer es buscar un punto medio. ¿Qué punto medio está entre el 10 y el 20? Pues simplemente digo 10 más 20 partido 2, 10 más 20 es 30, partido 2 es 15. Ya tengo el precio promedio. Ahora me voy a la cantidad y digo 100 más 40 dividido 2, 140, 270. Ok. Entonces vengo y en la parte superior tengo la cantidad y abajo tengo el precio. Lo primero me pide la diferencia de ellos dos. ¿Qué diferencia hay entre el 100 y el 40? 60. ¿Cuál es el promedio? 70. Todo esto va dividido, la diferencia en el precio, 20 menos 10, 10. El promedio, 15. Y ya está listo para la operación. En mi calculadora entonces digo 60, puedo quitarle el 0 acá. 6 séptimos dividido 10 quinceavos. Y la respuesta va a ser aproximadamente 1.28, creo que da un poquitillo más. Vamos a ver, 6 séptimos. 6 séptimos, todo esto dividido 10 quinceavos, cerramos y da 1.2857. En teoría esto daría 1.29 a la hora de estar aproximando a 2 decimales. En este caso, aquí ya se aproximó a 2 decimales, entonces sí da el 1.28. Bueno, terminamos de esta manera la plática de hoy. Esperamos que haya comprendido un poco más las formas en que podemos analizar el tema de la elasticidad. Hasta una próxima. Cuídense, que lo bendiga.